práctica. Mi Dios, gracias pues te doy en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos así nuevamente a considerar uno de los textos, versículo número 23, del cual ya se le dio enseñanza, lectura y enseñanza el jueves anterior. Se decía, pero cada uno en su debido orden. Para aquellos que por primera vez están escuchando este versículo, o esta enseñanza, se estaba topando el tema acerca de los redimidos o de la resurrección que va a acontecer en los postreros tiempos, con respecto a la iglesia. Se decía el jueves anterior que el primero que resucitó sin ver de ahí en adelante la muerte fue nuestro Salvador Jesucristo. Cristo fue el primero en resucitar y no ver muerte. Resurrecciones han existido, de hecho, a lo largo de todos los sucesos bíblicos y la historia de la humanidad. Muchos han resucitado. De hecho, me recuerdo, sin topar la cita bíblica, me recuerdo de un hombre que, estando ya obviamente fenecido, habiendo muerto, cayó sobre los huesos de un profeta, los profetas Eliseo. Dice la Escritura que ese hombre, que había muerto, volvió a la vida, es decir, que resucitó. Lázaro también es otra evidencia del poder de Jesús, cuando también al morir, luego de 3 días ya, habiendo estado inclusive en el sepulcro, enterrado, y hasta tenía ya el olor de la descomposición, él también por el poder del Salvador fue resucitado. Muchos fueron resucitados en el ministerio de Jesús, pero luego de la resurrección de ellos, todos y cada uno de ellos volvieron a ver la muerte. Es decir, que envejecieron o de pronto murieron por causas naturales, pero volvieron a ver la muerte. No así con Jesús. Jesús murió, resucitó, pero él ya no ha vuelto a ver la muerte. De hecho, ya la muerte no tiene más, diríamos así, en él efecto. Esta situación, pues, mi querido hermano, ahora, de acuerdo al estudio que se está dando en esta noche, el versículo número 24, también se decía que luego de esa resurrección habrá también, en la segunda venida de Cristo, la cual de hecho quisiera comenzar ya a hilvanar la enseñanza en esta noche, va a estar considerada, o la voy a plasmar en 2 etapas. Cristo en primera instancia, vendrá por su iglesia, y de hecho la iglesia está dividida en 2 grandes grupos. Usted recordará eso en la enseñanza pasada. Primeramente, ¿quiénes resucitarán? Para aquellos que ya leyeron Tesalonicenses, por ejemplo. Primero, ¿quiénes van a resucitar? Los muertos en Cristo, y luego los que hayan quedado, dice la Biblia, los que estén con vidas hasta al advenimiento del Salvador, ellos también serán, en este caso, traspasados de esta tierra hacia el cielo, porque vamos a recibir al Señor en el aire. Amén. Cristo vendrá, pero no vendrá a la tierra para redimir o para levantar a su pueblo. Vendrá, pero se quedará en el cielo, en el aire. Y ahí, mi amado hermano, se llevará a cabo la reunión primeramente de los muertos en Cristo, y luego de la iglesia que esté con vida en Cristo también todos seremos transformados, todos seremos hechos a la imagen y a la semejanza de Jesús. Cuando viene conmigo usted al texto, versículo número 23, que es el texto que se dio en parte lectura, pero cada uno en su debido orden. ¿Quién fue el primero en resucitar? Cristo, aduciendo ahí, como las primicias, lo primero. Luego los que son de Cristo, ¿en dónde dice ahí? En su venida. Ahora bien, vamos a adentrarnos, mi amado hermano, al verso número 24, porque vamos a aprender muchísimo en esta preciosa noche con respecto a este pasaje o a esta porción bíblica. Cuando la iglesia está, diríamos así, reunida con Jesús, la Biblia menciona, mi amado hermano, en el versículo 24, y vamos a tomar 2 escenarios, y vamos a trabajar de manera dual en 2 escenarios bíblicos. Dice la Biblia en el versículo número 24, dice, luego el fin. Amén. ¿Sí lo tiene? Verso 24, capítulo 15. Luego el fin. Pero
cuando usted lee el verso 23 al verso 24, ¿qué falta en ese escenario? O yo le hago de otra manera la pregunta, ¿sí? ¿Cómo ve usted desde el verso 23 al verso 24? ¿Cómo usted ve, diríamos, como énfasis en el mundo? ¿Qué pasó del verso 23 al 24? ¿Qué falta ahí? ¿El escenario de qué? De lo que queda aquí abajo, ¿en dónde? En esta tierra. Es decir, cuando vamos al verso 23, Pablo se está enfocando solamente, ¿sí?, en darle las buenas nuevas a la iglesia. Obviamente le está escribiendo a qué iglesia en particular, a la iglesia de los Corintios. Y les está anunciando, sí, la preciosa redención de la cual van a ser ellos partícipes, al igual que nosotros, sí, cuando Cristo aparezca para tomar a su iglesia. Y luego, en el verso 24, se salta todo lo que obviamente a la iglesia no le compete. ¿Qué es lo que a la iglesia no le compete? La gran tribulación. Eso es más o menos como tratar de decirle a un muchacho que estudia, a un muchacho que se esfuerza, que tiene el buen hábito de leer, de hacer sus deberes, no, y tratar de decirle, ¿sabes qué? ¿Quieres saber en qué consiste quedarse, diríamos, ¿cómo se llama ahora? Suspenso, ¿cómo le dicen ahora? Supletorio. Pregunto, ¿le interesará a alguien que estudia saber cómo es el proceso del supletorio? ¿A quién cree usted que les interesará saber esto? Dígalo tal cual. A los vagos. A ellos les interesa saber, a ver, ¿cómo es el supletorio? A ver, cuénteme, ¿cómo es el proceso? Y ahí le dice, mira, tienes que dar una prueba y si no puedes, tienes que dar otra. Una te la dicen, qué sé yo, ¿en qué mes es el primer supletorio? ¿Cuándo se da la primera prueba? ¿En qué meses? Ah, mes de marzo. ¿Cuándo es marzo? ¿Abril? ¿Cuándo es el? A ver, los quedados, ¿dónde están? Que me detallen el proceso. ¿Me explico? A los vagos les interesa saber todo el desarrollo, ¿me explico? Pero a los estudiosos no les compete o no les interesa saber si el proceso, ¿verdad?, de este calvario o de esta pequeña tribulación estudiantil. Ahora, Pablo hace eso con la iglesia. No les entra en detalle con aspectos de la gran tribulación. Obviamente porque la iglesia no va a formar parte de ¿qué cosa? De este escenario, de este caos que se va a llevar a cabo ¿en dónde? En la tierra. ¿Sí? Yo lo he puesto simplemente como una referencia, ¿sí? Ahora bien, mi amado hermano, mientras el Señor, sí, diríamos, ha redimido a los suyos, como lo dice el verso 23, sí, la primicia obviamente, sí, luego los que son de Cristo, todos ya están ahí con Él en el aire, sí, en el verso 24 se cambia el escenario, deja a un lado la gran tribulación e inmediatamente, ¿qué precisa en el verso 24? Luego dice ahí, el fin. Es decir, lo lleva directamente a la iglesia prácticamente, sí, a la ruta final, a la llegada o al término de todos los acontecimientos donde la iglesia nuevamente comienza a ser participante. ¿Me explico? Ahora bien, ¿cuándo comienza este fin? Por así decirlo, se oye un poquito medio paradójico, ¿no? El inicio del fin, cuando la gran tribulación termina. Cuando la gran tribulación termina, entonces comienza, diríamos, el principio del fin. ¿Por qué? Porque va a comenzar un nuevo suceso, una nueva página para la vida de la iglesia. Amén. Y en ese sentido nosotros vamos a adentrarnos para poder comprender un poco mejor el escenario, diríamos así, posapocalíptico, ¿sí?, en el cual todo buen creyente siempre, por lo menos cuando uno conversa con alguien, siempre viene o con una forma de pensar en cuanto a estos eventos, o viene con una incógnita tan grande que simplemente dice, no, las cosas secretas pertenecen a Jehová, y esa es su respuesta. ¿Sí? O simplemente menciona, no, bueno, en contar que a mí el Señor me levante, el resto, que sea lo que sea. Mi querido hermano, no hay nada oculto para la iglesia con respecto a estos acontecimientos. Bíblicamente todo está revelado, sobre todo para la iglesia. Sí, mi amado hermano, de hecho, el Señor por medio de su palabra nos va a dar en detalle todo lo que va a acontecer. Ahora bien, cuando la gran tribulación, mi amado hermano, sí, termina, obviamente esto
termina, ¿por qué? A ver, me voy a saltar esta parte, bueno, un ratito. Sí, termina, mi amado hermano, en el preciso momento en que Cristo retorna a la tierra. Sí, cuando Cristo retorna a la tierra, entonces se aduce de que ahora sí la gran tribulación se termina. Es evidente que cuando Cristo vuelve a aparecer en un escenario público, universal, tenemos que verlo bajo ese esquema. Mire, Cristo viene en primera instancia, pero no se deja ver por el mundo, porque viene de manera exclusiva para ¿qué cosa? Para tomar ¿a quién? A la iglesia en el aire. Amén. De ahí en adelante, Cristo se reserva su aparición mundial, donde todo ojo le verá. Sí, se lo reserva ¿hasta cuándo? Hasta cuando termine, en este caso, si me retrocedo un poquito, ¿qué cosa? Termine la gran tribulación. Obviamente no voy a entrar en esos detalles de qué pasará en la gran tribulación, eso ya se lo estudió hace mucho tiempo, pero tenemos que entender que en la gran tribulación ya nuestro Dios en esa gran tribulación ha derramado su ira, las copas de la ira, han sonado las trompetas, se han dado apertura a los sellos, es decir, ya en ese entonces diríamos que el anticristo ya al final ha sido derrotado el falso profeta, ha sido derrotada la bestia y de hecho Satanás ha sido también ¿qué cosa? Atado, sí, para quedar preso durante mil años. Primera cita bíblica que vamos sí, a considerar para esto. Venga conmigo, por favor, y vayamos al libro de Apocalipsis. Vamos a ir tomando, sí, asidero o fundamento bíblico para poder adentrarnos en el tema. Va a llegar a pensar que me las estoy inventando todas, pero no, no es así. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Apocalipsis capítulo número 20. ¿Lo encontró? Verso número 1, sí, verso número 1 al 3. Verso 1 al 3. Dice el Señor, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, sí, que es un lugar de morada, y una gran cadena en la mano, verso número 2, y prendió, sí, o tomó preso al dragón, sí. Esto es un mismo personaje, solamente que se lo describe con varios nombres. Sí, el sujeto es el mismo. Vio, dice aquí, vio al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, dice, y Satanás. Es lo mismo, todo es lo mismo, sino que, yo vuelvo y repito, le pone todos los nombres con que por lo general la gente lo reconoce. Amén. Sí, y Satanás, y lo ató, dice ahí, ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Ojo, precisamente 1000 años. Ahora, ¿por qué lo ata por 1000 años? ¿Por qué lo encierran a Satanás por 1000 años? Para darle el mismo tiempo a Cristo para que pueda reinar. ¿Sí? Cuando Cristo aparece en el escenario luego de la gran tribulación, entra justamente a ejecutar este juicio en contra de ¿quién? En contra de Satanás y todos los que han ido en pos de él. Amén. A Satanás lo agarran y lo encierran y lo dejan en prisión por una sentencia preventiva recién. Preventiva. Sí, eso es como cárcel, diríamos así, de manera, mientras las investigaciones duran, dicen algunos, ¿verdad? Sí, 1000 años lo encierran. Y esos 1000 años son los que precisamente Jesús toma a su cargo para llevar a cabo lo que dice el verso 24 del capítulo número 15. Si tiene alguna duda hasta el momento, por favor alce su mano y haga la pregunta. No se va a adelantar al escenario, todavía estoy hasta aquí, ¿ah? Sí, todavía no me pregunte, ¿y qué pasará ahí? ¿Cómo será? Ya vamos a eso, pero hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Sí está claro hasta aquí? Ah, si tiene dudas, por favor, no se vaya con la duda, ¿sí? Ahora, verso número 24 dice, luego el fin, ¿sí? Cuando entregue, y eso es lo que va a hacer ¿quién? Cristo, cuando entregue el reino, ¿a quién? Al Dios y Padre
¿Y de qué manera se lo va a entregar? Cuando haya suprimido o cuando haya erradicado o haya quitado en esta tierra, obviamente, todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahora, ¿a qué o a quiénes se refiere? A los hombres. Si Cristo va a tener, en esos 1000 años, va a tener el gobierno absoluto de todo lo que está, sí, en este mundo. Es decir, que se va a vivir desde el inicio de que Cristo aparezca por segunda vez en esta tierra, donde todo ojo le vea. Así fue profetizado también. Venga conmigo rapidito, por favor. Sí, vamos a ir a ciertas citas bíblicas. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Luego de los Evangelios. Capítulo número 1. Capítulo número 1. Verso 9. Sí, al 11. Recuerde que cuando Cristo venga primero por su iglesia, nadie lo va a ver en este mundo, solamente los redimidos, ¿no? Verso número 9. Habiendo dicho estas cosas, Jesús estaba ya listo para irse. Viéndolo ellos, hablando de los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, es decir, de los ojos de los discípulos. Verso número 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Muchos mencionan que estos 2 eran ángeles, sí, que Dios, en este caso nuestro Señor, permitió que estuviesen ahí para darle el siguiente mensaje. ¿Cuál? Verso número 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, este mismo Jesús, ojo, no otro, este, ¿cuál? El que murió y resucitó. Usted ha visto ciertas, de pronto, falsos profetas en la actualidad o de nuestros tiempos que han dicho que son Jesús, pero son Jesús en espíritu, que son Jesús en el alma, que son Jesús en el cuerpo físico. Bueno, ellos se presentan a sí mismos como Cristo. Pero, amado hermano, Jesús ha prometido venir tal cual como Él era o como Él fue desde su momento de partida. Jesús no va a venir, diríamos así, cambiado, mutilado, agrandado o achicado. Va a venir tal cual como Él es. El mismo Jesús que caminó por esta tierra, hizo milagros, resucitó y se presentó a sus discípulos. Ese mismo Jesús, sin quitarle ni una sola partícula, será el que va a venir nuevamente a esta tierra. Amén. Y dice la Escritura: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis, ¿qué cosa? Visto ir al cielo. En esa segunda venida aparecerá y todo ojo le verá. Una vez reconociendo lo que dice el versículo número 24, que Jesús va a venir, pero va a venir, ¿para qué va a venir? ¿A cruzarse de brazos? No, no. Jesús en esos 1000 años va a tomar, sí, las riendas de este mundo. Ahora, ¿cómo está el mundo que le queda? ¿Cómo está el mundo que Cristo recibe? Esto es una foto solamente, ¿no? ¿Cómo está? Por ahí medio incandescente en rojo para simbolizar solamente juicio, nada más. Ahora, ¿cómo está el mundo que Cristo recibe? ¿Qué aconteció cuando Cristo vino? Los juicios, la gran tribulación. Como para enterarse así a vuelo de pájaro, Apocalipsis tiene en detalle cómo queda el mundo. El mundo queda en un caos totalmente, sí, abismal. Mi amado hermano, el mar está hecho sangre. Amén. No hay que comer. Sí, todo ha sido
quemado. Todo ha sido, mi querido hermano, sí, prácticamente, sí, acabado. Sí, los hombres, prácticamente, las 3/4 partes de los habitantes del globo terráqueo han muerto. Estamos hablando de que actualmente somos cerca de 7.000 millones de habitantes. La tercera parte de esos 7.000 millones morirán en la gran tribulación. La luna se ve como sangre. El sol, mi amado hermano, está en su esplendor. Calienta 7 veces más que lo que puede calentar ahora. ¿Me explico? Muchos dicen, ay, hace calor, hace sol. Sí, en la gran tribulación el sol arderá. Será como estar recibiendo el calor de una plancha directamente puesta en la piel. ¿Me explico? Mi querido hermano, él va a recibir, sí, el mundo, un caos. Y en 1000 años, nuestro Salvador va a restituir todo lo que en la gran tribulación, el enemigo, sí, el demonio, como usted lo quiera llamar, sí, desbarató. El Señor lo va a volver a rehacer, todo lo va a volver, diríamos así, a reconstruir. Va a gobernar 1000 años, se va a volver a los tiempos iniciales, a la teocracia. En la actualidad la gente pelea y lucha para que haya democracia, ¿verdad? Se sobreentiende que en una democracia, sí, el pueblo puede participar ¿de qué? Del poder, ¿verdad? Que es así. Pero en la teocracia, solo Dios gobierna y el hombre obedece. Visto de una mejor manera o en términos modernos, será, sí, diríamos así, una, ¿cómo se le, cuando domina uno solo? El término lo tenía y se me fue. ¿Ah? Sí, lo que pasa en Venezuela. Dictadura, gracias por eso, se me fue, gracias por hacerlo. Dice dictadura, pero una dictadura, sí, donde quien gobierna es Dios. ¿A través de quién? De Cristo. Obviamente, no con las imposiciones con las que los hombres, por su perverso corazón, hacen o imponen. Cristo será un gobernante, sí, mundial. La iglesia, sí, va a corregir, digamos así, que va a corregir o va a ayudar a corregir, sí, ese gobierno que el Señor va, sí, a imponer en este mundo. Le va a ayudar a gobernar. Ahora bien, es menester cuando vamos a la Escritura, porque quiero dar ciertas clarificaciones con respecto a todo esto. Dice la Biblia en el verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino, ¿a quién? ¿Cuál es el objetivo de estos 1000 años? Al término de esos 1000 años, entregar ese reino ¿a quién? Al Padre. Dice ahí, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y también, ¿qué cosa? Toda potencia. Verso 25, ¿por qué Cristo tiene que reinar 1000 años? El verso 25 lo dice. Porque preciso, ojo, porque preciso es que Él reine, es decir, es necesario que reine. Ahora, voy a quedarme hasta aquí. Dice ahí, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, ¿debajo de qué? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que esto acontezca? ¿Qué está pasando en la tierra durante estos 1000 años? Ahora, aquí es donde vamos a entrar para muchos de pronto en un terreno un poco incomprensible. No digo difícil de creer, porque la Biblia no es difícil de creer cuando uno la ve por la fe. Amén. Cuando uno va a la Biblia por la fe, todo es creíble, ¿verdad? Cuando uno va con la razón o la lógica, la Biblia no tiene sentido. Ahora, mi amado hermano, ¿qué pasa en la tierra? Cristo viene, encuentra, vuelvo y repito, un mundo hecho en caos, y hay escenarios que debemos de considerarlos bíblicamente, claro está, para poder entender cómo va a ser el proceso de ese reino milenial, que de hecho es el tema en esta noche. El reino milenial. ¿Cómo es el reino milenial de Cristo? ¿Qué hace? ¿Quiénes están en ese reino? ¿Y cómo se puede, de alguna manera, diríamos, corregir todo esto para que Cristo tome el poder absoluto? Ahora, vamos a entrar en detalle. Y el primer texto, por favor, que yo deseo que venga conmigo a la Escritura, es ver lo siguiente. Venga en primera instancia al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20.
Apocalipsis, capítulo número 20. En el versículo número 4, lo primero que el Señor va a realizar o va a hacer, ahí sí pongo la gráfica que está acá. ¿Sí? En el reino milenial, mi Cristo va a juzgar. ¿Sí? Recuerde que Él tiene que tomar sobre su autoridad o sobre su poder, tiene que tomar todo dominio de todo el mundo. Dice el verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad ¿de qué? De juzgar. Y usted sabe por la Biblia, ya en otros pasajes bíblicos, que junto a Jesús hay también, sí, otras personas que van a correinar juntamente con Él. Ahora, dice la Biblia, y vi, ojo, y vi las almas, ¿sí?, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y dice aquí, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Qué cosa? Ahora, le pregunto a usted, ¿de quiénes están hablando? ¿De quiénes? A ver, ¿de quién? Aquí tengo una opinión de los antiguos cristianos. ¿Hay alguien más que desee participar? ¿De quiénes está hablando? ¿De quiénes? Los que salieron de la gran tribulación. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra perspectiva? ¿Ah? ¿De los qué? Los que perecieron en la gran tribulación. ¿Alguien más? Amados hermanos, la Biblia es clara. Y aquí no tenemos que darle mayor interpretación. Vuelvo y repito, la Biblia es clara al respecto. Venga conmigo al texto y mira lo que dice el Señor. Verso número 4, me voy a concentrar en quiénes son estos, ¿sí? Y qué papel juegan en el reinado de Cristo, los 1000 años. Verso número 4, leo, ¿sí? Un poquito más adelante, donde dice, y vi las almas. ¿Sí lo tiene? ¿Sí? Perfecto. Y vi las almas de ¿quiénes? De los decapitados, ¿sí? ¿Por causa de qué? Del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hago un pare ahí y entramos a explicar. ¿Quiénes son estos? Personas, dice ahí, primeramente, que han sufrido, ¿qué cosa? La muerte. Dice que ve las almas de ¿quiénes? Y cuando hablo de decapitados, habla de personas que le han cortado. Ahora, este asunto en la actualidad es real. No es necesario ir a la gran tribulación, ¿sí?, como para poder saber que esto ya se está llevando a cabo en países del occidente, del oriente, perdón. Esto ya es real en la actualidad, ¿sí? Obviamente no a escala mundial, porque todavía no es la gran tribulación. Pero en la gran tribulación, sí, será la sentencia para todo creyente, ojo, que salga que permanezca en la gran tribulación, será, mi amado hermano, la muerte o la sentencia, la decapitación. Ahora, muchos dirán, hermano, ¿me puedo salvar en la gran tribulación? Sí. ¿Quiénes serán los que se podrán salvar? Esa es la clave. Tendrán que ser decapitados. La pregunta, no quiero andar mucho en este asunto, porque quiero concentrarme en el reino milenial de Cristo. La pregunta clave, si en la actualidad usted, diría yo, si una uña le dolería en la actualidad, si a usted le cogieran a usted una uña, dirán, a ver, renuncia y no te saco la uña, y te la arrancan con un alicate. Muchos dirían, no hermano, no, yo sí aguanto el dolor. Perfecto, voy con la otra uña entonces. Y ahí, poco a poco. Mi amado hermano, ahora,
que tenemos la oportunidad de en Dios, ¿sí?, sin oposición, sin tortura. Vuelvo y repito, esto en este lado del mundo, porque en el otro lado del mundo, los musulmanes, extremistas por cierto, ¿sí?, están decapitando a los cristianos. Y no cristianos evangélicos, solamente a todos los que tienen la religión, ¿sí?, del cristianismo. Entre ellos católicos, entre ellos evangélicos, entre ellos podría ser también, se me ocurre metiendo otras sectas por ahí, los apostólicos del nombre de Jesús y todo lo que tenga afinidad con el cristianismo. En la actualidad ellos les cogen sus cabezas y con un machete en mano les cercenan la cabeza. De estos hay videos muchísimos en el internet, ¿verdad? Obviamente las imágenes son muy fuertes, pero son reales. Ahora, estos hombres que han salido, dice la Biblia, venga conmigo por favor, verso número 4, la escritura dice, por si estos han sido, dice aquí, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que obviamente, ¿y por qué digo que son estos exclusivamente de ese grupo de la gran tribulación? Porque estos, dice la Biblia, no han adorado ¿a qué? ¿O a quién? A la bestia, no han adorado su imagen y no recibieron ellos ¿qué cosa? La marca en sus frentes ni en sus manos. Y eso solamente se llevará a cabo ¿en dónde? ¿En qué escenario? En la gran tribulación. Amén. Ahora, ¿cómo así sale este grupo de personas? Estos, mi amado hermano, sí, son el fruto de la labor que realizarán los 144,000. Amén. Recuerde que ya vimos también la semana pasada acerca de las primicias, ¿verdad? De nuestro Dios. Dios tiene dentro, diríamos, de su nación Israel, tiene las primicias que son 12,000 de cada tribu. Bueno, eso ya lo vimos. Pero ellos se van a encargar en la gran tribulación, sobre todo, se van a encargar de predicar a su nación. A su nación. Pero es evidente, muchos oirán de esa palabra, paganos o extranjeros. Esto se correrá. Esto, mi amado hermano, como la palabra de Dios, recuerde, ella no está presa la palabra siempre va a fluir. Pero lo que no va a haber en ese entonces es el redarguir del Espíritu para pecado, porque ya los juicios de Dios están en acción. Al contrario, Dios enviará, hoy dice la Biblia, un poder engañoso para que los hombres crean ¿a qué cosa? A la mentira. Si en la actualidad, que es tan sencillo, yo diría, despertar, tan sencillo es recapacitar, tan sencillo se nos hace ver nuestro error, pero aún así, tan duro también se nos hace, diríamos, torcer nuestro brazo y decir, sí, está bien, no voy a pelear más con Dios, voy a seguirlo, voy a hacer su voluntad. En la actualidad, mire, ¿qué lucha se tiene? ¿Cuánto no será esa lucha en tiempos finales? Eso debe de ser, mi amado hermano, indescriptible. Ahora, ese grupo, que no será unos cuantos, serán muchos. Mi amado hermano, ellos, dice la Biblia, serán un grupo más de los que van a reinar, dice la Biblia, con Cristo. Pero ojo, están muertos. ¿Qué les falta a este grupo para que puedan reinar? ¿Qué les falta? ¿Qué tiene que pasar por ellos? Dígalo sin miedo. Están muertos. ¿Qué tienen que pasar ellos para poder reinar con Cristo? Tienen que resucitar. Esta resurrección nada tiene que ver con la resurrección de la iglesia. La resurrección de la iglesia es un evento único para los gentiles. Es la gracia de Dios la cual se va a manifestar primeramente en los muertos en Cristo y luego los que hayamos quedado. Ahora, ¿qué diferencia hay de esta resurrección que va a experimentar la iglesia que a la que van a experimentar los que salen de la gran tribulación? Es que obviamente es eso. En nosotros no vamos a tener, ¿sí?, en ese sentido, el disgusto, por así decirlo, de pasar por las pruebas o los castigos de la ira de Dios. Ellos sí lo van a saborear.
ellos sí van a pasar la ira de Dios. Y aparte de que ellos van a experimentar y ver los juicios de Dios tal cual como lo vieron los egipcios, experimentando ¿qué cosa ellos? ¿Qué experimentaron? Las plagas. Y era plaga sobre plaga. No es que, ¿verdad? En la gran tribulación, mi hermano, las plagas caerán y una será sobre otra. Y aparte de eso tendrán, si quieren ser redimidos, tendrán que morir. Tendrán que salir y decir, yo quiero mantener mi fe en Cristo ahora. Sí, y tendrá que pagarlo con la cabeza. Ahora, estos, le he dicho, tienen que resucitar, están muertos. ¿Van a resucitar? Claro que sí. Lea el siguiente texto. Verso número 5. Pero los otros muertos, es decir, los muertos que murieron sin haber sido, ¿qué cosa? Decapitados por causa de ¿qué? De la palabra, ¿verdad? Es decir, toda la masa de muertos, los miles de millones de muertos que van a haber. Sí, en la gran tribulación dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué cosa? Ellos van a resucitar, pero ¿cuándo? Cuando termine el reino milenial ¿de quién? De Cristo. Al decir la palabra, pero los otros muertos no resucitaron, ¿qué me está tratando de decir la Biblia a mí? Que este grupo de los que sí murieron por causa de la palabra, ¿qué van a pasar? Van a resucitar. Eso está implícito, la Biblia no me lo tiene que decir. Eso es como que a usted le diga, oiga, ¿comieron los muchachos? Y yo le diga, sí, los adultos comieron. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que no comieron ¿quiénes? Los pequeños o los niños, ¿verdad? Está implícito. Estos muertos que salen de la gran tribulación van a resucitar. Y se van a unir ¿a quiénes? ¿A quiénes creen ustedes que se van a unir? A la iglesia. Ahora, en ese asunto va a haber una gran diferencia. De hecho, estuve investigando un poco y he quedado con mayor certeza para poder transmitírselo a la iglesia. Mi amado hermano, en el reino milenial de Cristo, ¿sí? Van a estar coheredando con Jesús dos grandes grupos. El primero, los redimidos del Cordero, la iglesia. Los cuales en ese momento obviamente seremos tal cual como Cristo es. Y debemos de tener presente este primer principio. La Biblia nos dice, y ven, acompáñeme por favor, venga conmigo. En el libro de Daniel, capítulo número 12, libro de Daniel, capítulo número 12, a este profeta el Señor le anunció los acontecimientos que habrían de suceder al final de los tiempos. Verso número 2. ¿Lo tiene? Libro de Daniel, capítulo número 12, verso número 2. Dice la Escritura, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, ¿para qué? Unos para vida eterna y otros para vergüenza, ¿y qué más? Y confusión perpetua. Ahora, vamos al escenario, sí, voy a topar dos escenarios, el escenario de la gran tribulación y el escenario del reino milenial. En el escenario de la gran tribulación, mi querido hermano, recuerde, antes de que acontezcan los juicios de Dios, la iglesia ya no está, ha ido, sí, con Cristo y se encuentra en los aires. Aquí es un caos. Ahora bien, al término de la gran tribulación, sí, ¿sale qué grupo? Los decapitados, por causa de la palabra o del testimonio de Jesús. Ellos resucitan, sí, y mi amado hermano, se juntan luego ¿a quién? Al
Cordero o al Señor. Pero hay otros, mi querido hermano, ¿sí?, que van a salir de la gran tribulación con vida. Pero estos, sí, no resucitarán. Recuerde que los hombres van a morir. Obviamente que sí, la tercera parte de la tierra será arrasada. Pero no todos. No todos los que queden con vida luego de los juicios de Dios serán resucitados. Muchos quedarán con su sano juicio y experimentarán, diríamos así, ¿sí?, o han experimentado todos los juicios de Dios. Venga conmigo a la Biblia, por favor, y veamos, sí, una porción adicional. Vayamos al libro de Apocalipsis. Deme un segundito. En el capítulo número 17, perdón, 18. Apocalipsis, capítulo número 18. Amén. Versículo, sí, número 4 en adelante, perdón, 3 en adelante. Dice el Señor: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Eso hablando de la gran Babilonia. Dice el Señor: y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado ¿de qué? De sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Verso número 7. Léalo, por favor. Más adelante nos dice, versículo número 8. Sí, voy a leer. Por lo cual, en un solo día, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Verso número 9 nos dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Ahora bien, verso 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ojo, estos son los hombres que ven a la gran, diríamos, ciudad Babilonia, sí, en cenizas o en polvo. Dice, diciendo, ay de la gran ciudad, la ciudad fuerte, porque en una hora vino, dice ahí, o en un momento vino tú. Verso 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y ahí detalla, ¿verdad?, todo lo que estos hacían o todo lo que ellos compraban. Versículo número 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas
y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido, dice ahí, desoladas! Ahora, el punto: ¿quiénes son todos estos que lamentan? Sino hombres, mujeres o habitantes que luego de los juicios de Dios todavía están ¿con qué? ¿Con qué están? Con vida. Pero claro está, estos hombres o esta generación, mi amado hermano, sí, no ha sido redimida para el Cordero. Son habitantes que han quedado todavía dentro de ¿qué cosa? De nuestro mundo. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, venga conmigo por favor al libro de Mateo, capítulo número 22. Los redimidos y los que han resucitado, dice Mateo capítulo número 22, verso número 30, lo siguiente. Acompáñeme por favor. Quienes hayan resucitado o hayan sido transformados para ir con el Señor al cielo, tienen una particularidad especial. Mateo capítulo número 22, verso 30. Esta particularidad lo tendremos todos los redimidos, a diferencia de los que queden. ¿Lo tiene? Verso 30 dice: porque en la resurrección, ¿qué pasará? Ni se casarán, dice ahí, ni se darán en casamiento. Es decir, que los que resucitan no tienen, ¿qué cosa? No tienen derecho a ¿qué? O ya no deben hacer ¿qué cosa? Ya no pueden casarse y por ende ¿qué cosa? ¿Qué vienen con las uniones matrimoniales? Ya no pueden tener descendencia, no pueden tener hijos. Ojo, ponga el asunto esto. Verso número 30. Sino que serán como los ángeles de Dios. ¿En dónde? Seremos semejantes a ellos. Los redimidos, mi amado hermano, hombres y mujeres, y los que salgan de la gran tribulación, juntamente, claro está, con las primicias que son no otra cosa más que cosa, que el pueblo de Israel, serán, diríamos así, los quienes estarán en el reino milenial de Cristo. Pero los que salgan de la gran tribulación, como hombres, diríamos así, que escapados, diríamos así, o que no han muerto, estos poblarán la tierra. Estos hombres, si bien es cierto, tienen presente ahora que Cristo es quien gobierna, ellos sí podrán reproducirse. Para algunos podría decir: uy hermano, me parece un poco difícil creer este asunto. Bueno, venga conmigo a la Escritura, mi amado hermano, y quisiera en parte comenzar a ver ciertas citas bíblicas que me parecieron muy, pero muy interesantes. Isaías capítulo número 2, verso 2 al 4. Isaías capítulo número 2, verso número 2 al 4. Y con esto vamos a hacer un breve resumen muy compacto para poder entenderlo. ¿Ya lo tiene? Isaías, capítulo número 2, verso número 2 al 4. Si gusta podemos leer del verso 1. Dice: reinado universal de Jehová. ¿Lo tiene? Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos. La pregunta es: ¿de dónde salieron los pueblos? Si los hijos o los redimidos, ¿qué cosa? Ya no pueden procrearse. Ahora, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos, dice ahí, por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Verso 4. ¿Qué hará?
juzgará entre las naciones y dice aquí, y reprenderá ¿a quiénes? Ojo, si habla de reprender, habla de llamar la atención a muchos pueblos, y volverán sus espadas, y eso pasará en el reino milenial, sus espadas la van a reemplazar, ¿por qué? En rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Venga por favor conmigo a Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Verso número 20. No habrá más allí niño que muera, ¿de qué? Es decir, que no habrá una muerte prematura, ¿de qué? De infante. La pregunta es, ¿y esos niños de dónde salieron? Si la iglesia ya no puede, ¿qué cosa? Ya no puede procrear niños, hijos. Recuerde que seremos tal cual como son los ángeles. Verso número 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla. Porque el niño, dice aquí, morirá ¿de qué? De 100 años, y el pecador de 100 años. Si alguien llegase a morir de 100 años, ¿qué cosa dice la Escritura que será? ¿O en qué categoría lo pondrá el Señor? Será, dice ahí, maldito. ¿Por qué? Porque puede llegar, a mi amado hermano, sí, aún en el reino milenial, puede llegar, ¿qué cosa? A negar, ¿qué cosa? A su Señor, a quien está por encima de él, gobernándolo. Y esto lo digo, mi amado hermano, por una sencilla razón. El hombre podrá todavía tener su libre albedrío. Esto lo ratifica la Biblia. Cuando vamos, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo número 20. Es un texto concluyente. Capítulo número 20, versículo número 7. Cuando Cristo termine de reinar, recuerde que alguien había sido preso. ¿Quién? Y Satanás, mi amado hermano, mira lo que pasa. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será, ¿qué cosa? Será suelto de su prisión. ¿Y para qué será suelto de su prisión? Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y menciona obviamente, sí, las ciudades que serán fundadas en ese entonces. Gog y Magog, que son pueblos obviamente, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales, y aquí está el asunto, es como la arena. Esto no es la gran tribulación, ¿eh? Ya la gran tribulación ya pasó. Esto surgirá luego del reinado milenial de Cristo. Quienes hayan resucitado, mi amado hermano, obviamente no podrán reproducirse, estarán ayudando a Jesús a cogobernar en el mundo entero. Obviamente Israel será parte, sí, de ese plan divino. Pero las naciones todas que habrán salido de la gran tribulación, obviamente reconociendo a Jesús en ese momento, en ese instante, como el dueño de todo, las generaciones venideras de estas personas que procrearán hijos e hijas, así sucesivamente, van a repoblar toda la tierra. Y estos, mi amado hermano, tendrán por voluntad propia que decidir si aceptan o no el señorío de ese Cristo que está gobernando el mundo entero. Para nosotros como iglesia parecería absurdo decir, yo cómo no me voy a dejar gobernar por Cristo. Por supuesto, claro, eso lo dirá usted y yo porque tenemos el Espíritu Santo
impregnado desde el momento que el Señor vino a nuestro corazón. Pero ellos que habrán salido, no. Ellos tendrán que tomar su propia decisión. Aún teniendo a Cristo como principal cabeza, tendrán que tomar su decisión para decir, sí, yo quiero ser gobernado así por Cristo. De lo contrario, si no lo hacen así, Satanás los va a volver a estas generaciones futuras. ¿Las va a volver a qué? A engañar. Míralo de esta manera. En el reino milenial de Cristo van a haber dos grandes grupos. Los resucitados y los no resucitados. Los resucitados están conformados por la iglesia, están conformados por los decapitados que volvieron a vivir luego de la gran tribulación, ¿sí? Y la nación de Israel. Ellos no van a volver a morir jamás, estarán siempre con el Señor. El otro grupo que estará reinando con Cristo serán los que salieron de la gran tribulación. Pero claro, estos, diríamos así, por todo lo que vivieron y por toda la experiencia que pasaron, no les queda más que decir, hay que seguir a Cristo. Recordemos, mi querido hermano, si quisiera ser como muestra un botón, el gran diluvio. Salieron toda la familia de Noé y fueron salvos. Pero ¿quiénes guardaron con temor los acontecimientos que experimentaron en sus vidas? ¿Quiénes? ¿Qué descendencia de los hijos de Noé? Solo una descendencia. ¿Quiénes? La descendencia ¿de quién? De Set. Recuerda que él tuvo ¿cuántos hijos? 3. Sem, Cam y Jafet. Solo la descendencia de Sem guardó la línea de la fe. Los otros 2 hijos, mi amado hermano, se corrompieron. Y por ende, toda su descendencia. Mi amado hermano, algo muy semejante va a pasar luego de la gran tribulación en el reino milenial de Cristo. Quienes salgan de la gran tribulación, mi querido hermano, sin duda alguna, de manera inicial, temerán a Dios. Pero las futuras generaciones que se comiencen a multiplicar en ese reino milenial, mi amado hermano, ellos se corromperán y serán fácil presa de Satanás luego de esos mil años. Habrá una rebelión muy semejante a la que hubo en el cielo, en esta tierra. Satanás, de hecho, presentará, a mi manera de ver, sí, como estrategia esencial para poder tentar, sí, haciendo ver en Jesús un mal líder para gobernar. Y él siendo la mejor opción para poderlos guiar, sí, en este caso, a un mejor gobierno. Mi querido hermano, y es en ese preciso momento donde Dios desencadenará su gran juicio final. Morirán todos los que se unieron al engaño de Satanás. La Biblia dice, y acompáñeme por favor, si viene conmigo Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 9, luego de que Satanás engaña a esta gran multitud que es como la arena del mar, y esto es lo que mucha gente a veces no logra entender y decir, hermano, pero ¿quién es esa gran multitud si ya la iglesia está redimida? Ya la nación de Israel está redimida. ¿Y cómo así se rebelan nuevamente contra Jesús, habiendo él reinado 1000 años de manera justa, equitativa, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Amados hermanos, dice ahora el verso número 9, subieron sobre la anchura de la tierra, que es ahí donde se van a concentrar, y rodearon, ojo, el campamento de ¿quiénes? Ahora, Jerusalén estará dividida en 2 partes. En esta primera parte, el campamento de los santos, ¿quién cree usted que estará ahí? La iglesia. El campamento de los santos estará reunida sobre todo aquellos que han sido resucitados. Y luego también dice que van a rodear, ¿qué otro lugar? Verso número 9. Y la ciudad amada, es decir, Jerusalén. ¿Y quién cree usted que estará habitando en ella? El pueblo de Israel. ¿Y quién estará allá adentro también? Cristo. Dice la Escritura en el versículo número 9, ¿qué sucederá de manera inmediata?
y de Dios descendió fuego del cielo, dice, y los consumió. ¿Cómo los consumió? Hay un texto clave para esto. Venga rápidamente, por favor, en Zacarías capítulo número 14, verso 12 y 13. ¿Cómo Dios los va a eliminar a todos estos? Y qué pena, obviamente, porque han compartido con Jesús el reinado milenial. Es decir, han sido gobernados por Cristo. Zacarías capítulo número 14. ¿Lo tiene? Zacarías, capítulo número 14. Dice el Señor, verso número 12 y 13. Y esta, apúntelo, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá o se descompondrá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en la cuenca de sus ojos, y la lengua se le deshará. Dice ahí, ¿en dónde? Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Prácticamente es como que si si usted lo quiere comparar con algo actual, es como que si se le estuviera derramando a una persona ácido puro. Mi querido hermano, en el reino milenial de Cristo, obviamente Jesús, ¿sí?, gobernará por 1000 años tratando de, en este caso, ¿sí?, diríamos, mantener la igualdad en en todo el planeta Tierra. Pero ni aún así, mire, ni aún así Cristo mismo gobernándolos, ¿sí?, diríamos así, podrá convencer al hombre de que sea Él el único, ¿sí?, merecedor de su alabanza y de su gratitud. Prácticamente en este reinado de 1000 años, el hombre experimentará los tiempos, diríamos, adámicos. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto tiempo vivían en ese entonces? 500 años, 600 años, 800 años, 900 años, ¿verdad? ¿Cuál fue el más viejito? Matusalén, 969 años de edad. Es decir, que una persona que salga de la gran tribulación y pase al reino milenial podrá estar de principio a fin, no morirá. Pero ni aún así, ellos siendo, muchos de ellos, testigos, mi amado hermano, del gran poder de Dios, ¿sí?, siendo testigos, mi querido hermano, ¿sí?, diríamos, de los juicios en la gran tribulación, y aparte de la gran beneficio de haber sido reinados con Cristo, ni aún así, muchos de ellos se mantendrán, ¿sí?, en la línea de la fe. Porque oirán al diablo, se dejarán convencer por las artimañas del error de Satanás, y volverán a levantarse en contra de Jerusalén y del campamento de los santos. Y Dios, ahí sí, como sello final, ¿qué hará? Eliminará a todos los opositores, ¿sí?, de la gran, o por lo menos de los que quedaron de la gran tribulación y de los que reinaron o estuvieron, diríamos, en vida durante el reinado milenial de Cristo. Luego de eso, ¿qué pasará? Sencillo. Luego, una vez que Dios consuma a todos estos rebeldes, descenderá, dice la Biblia, del cielo la nueva Jerusalén, y Dios morará por la eternidad. ¿Con quién? Con su pueblo. Parecen cosas de no creer, ¿verdad? Dirán muchos hermanos, parece película de ciencia ficción, y no es ciencia ficción, es la realidad. La Biblia, mi querido hermano, para concluir, por favor, si volvemos a Corintios capítulo número 15,
dice el Señor en el verso número 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, ¿por dónde? Por debajo de sus pies. Verso 26, y el postrer enemigo, y eso lo vamos a ver la próxima semana, dice que será destruido, es la muerte. Amén. Sí, de esto lo estaremos tratando la próxima semana. Amén. Si hay alguna pregunta, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, bien la puede hacer, que con mucho agrado la estaremos en esta noche contestando. ¿Hay alguna duda con respecto a este tema? Sí, sé que es un poco difícil de creer, pero por la fe, vuelvo y repito, en Dios todas estas cosas acontecerán. Amén. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda al respecto? Y si acaso al final se puede acercar con mayor privacidad, con gusto también la atenderé. Amén. Oremos, mi amado hermano, en esta noche. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias nuevamente por tu palabra y por tu poder. Y Dios, creemos en que usted